Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que van a verme por medio de las redes sociales en este momento. Les habla el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín y les invito a que participen en la misa en vivo desde Monte Carmelo, pero también a unos nuevos programas que vamos a introducir en YouTube y en otras redes sociales con el fin de darles a ustedes el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva del Evangelio que la Iglesia ha dado por llamar la nueva evangelización, en la cual los medios sociales son muy importantes. Primero que nada, estoy introduciendo todo el mes de noviembre que le he dado por llamar el mes de la Iglesia, el mes de la familia, el mes de la comunidad, y que el Papa Francisco ha dado por llamar la sinodalidad. Es una nueva manera de entender cómo debe organizarse la comunidad, la familia, una nación, la iglesia. De hecho, no es tan nueva, sino que es esa forma antigua, pero siempre nueva, de tener a Dios como centro de nuestras relaciones personales, familiares, inclusive nacionales. Muchas veces se me ha cuestionado por qué el sacerdote incluye varios temas que nada o poco que ver con la Biblia. ¿Cuántas veces quisieran que el sacerdote hable solo de Dios? Solo de cuánto nos ama, de 2 o 3 asuntos como hablar en contra del aborto, en contra de los matrimonios gay y no meterse en política. Y si un sacerdote tiene el coraje o la valentía de ir más allá de estos 3 temas, se está saliendo del huacal. Es alguien que ya no es católico, no va con la tradición y mejor se hubiera metido de político o de economista o de profesor o de comunicador. Pero mis hermanas y hermanos, en el tiempo en que vivimos hay 7 temas intrínsecamente relacionados. Poco a poco hablaremos de ellos. Pero es verdad, cada uno de estos temas merece su atención singular. Pero a la vez no podemos resolver el asunto de la falta de participantes en la iglesia si no resolvemos el asunto de la comunicación en la familia, de lo que está sucediendo en la sociedad. Esta misma semana el presidente de la nación supuestamente más poderosa ha dicho que él no necesita prácticamente de nadie. Cuando le preguntaron cuál era su equipo de defensores contra lo que se le está achacando, que no respeta a la nación, que no respeta la ley, y él con una vanidad responde: el equipo soy yo, I am my own team, yo soy mi propio equipo. Esa afirmación representa 3 males generales de la sociedad americana: el individualismo, la propiedad privada y la vanidad de decir que yo sí cumplo la ley y todos los que no cumplen con la ley son personas no gratas. Y con un cinismo acusan a millones de trabajadores que son los verdaderos agentes de la protección de las fronteras de una nación, siendo los muros firmes de sus familias, acusando que estas personas son carga pública, siendo que somos los que proveemos la fábrica social de las finanzas de esta nación. Y ahora parece ser que se está encontrando muchas razones para acusarlo, que aquel que se dice el cumplidor de las leyes es el que primero infringe la ley para sus propios propósitos egoístas, de partido, para hacer campaña, pero nunca para promover el respeto a la nación, a nuestra bandera, a nuestra fe en Dios y a la ley. Por eso, mis hermanas y hermanos, reconozco que no debo traer tantos temas al sermón y prefiero dar esta introducción al comienzo de la misa para que quede de alguna manera separado un tema del resto de la celebración más importante de la semana, que es la Santa Misa. De hecho, el tema central de la palabra de Dios hoy es la oración, el poder más grande de toda la historia humana. No son las armas, no es el oro, no es el petróleo, no es la fama, sino la oración. La persona que sabe orar tiene el poder más grande de todo el mundo y de toda la historia,
Porque con la oración y de rodillas se ganan las guerras, no solo las batallas. Con el poder de la oración puedes transformar corazones y mentes, hacer de tu cuerpo el templo del Espíritu Santo y santificar tu alma. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, antes de comenzar el día de hoy, quiero invitarles que si gustan ser partícipes de este tema, pues vamos a tener que venir unos 15 minutos más pronto. Y eso me lo digo yo, que siempre ando corriendo para no llegar tarde. Les pido disculpas, pero sí quisiera dar esta posibilidad de que ustedes participen una vez que ven a su sacerdote involucrarse en asuntos que tienen que ver con Dios. Y Dios que tiene que ver con esos asuntos. Ya hablaremos más en el sermón, pero baste por el momento decir que tenemos a un lado la cruz, donde están los sobres, donde usted puede escribir y hacer su donación para que en nombre de esas personas se hagan misas y oraciones, no para enriquecernos ni para negociar, porque no hay dinero con el que se compre la salvación de un alma, pero sí hay gastos que cubrir en la iglesia donde le proveemos este servicio, y al mismo tiempo que usted pone el nombre de sus seres queridos que han pasado a la presencia de Dios, eso esperamos, o si están atorados en el purgatorio, pues que el Señor se apiade de ellos. Que por la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe o del Carmen o de Fátima, que es la misma Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, nuestros seres queridos puedan descansar en la presencia de Dios. Ya durante el sermón hablaré de ejemplos específicos, como la persona que sabe orar obtiene todo lo que necesita para vivir y vivir bien y largamente. Pero si no hay oración en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿cómo podemos conseguir lo que tanto anhelamos? La felicidad. Una felicidad donde Dios es el centro y no tu propio ego y tus propios placeres. Por eso necesitamos recordar cuáles son los 4 requisitos para que todos aprovechemos la importancia que tiene la reunión más importante, la actividad central de toda la iglesia, que es la oración. Y la mejor oración es la Santa Misa. Entonces, ¿cómo aprovechar de la oración, del diálogo con Dios y de la Santa Misa? Pues la Santa Misa requiere que tú seas honesto y humilde, que seas creyente en Dios, pero que tengas amor en tu corazón. Por eso agradecemos a todas las personas que acaban de llegar, que están atrás de las bancas, cubran estos espacios vacíos, porque muchas veces las personas dicen, este padre no tiene quien lo escuche. Yo les aseguro que aunque se vean vacías las bancas, hay muchas personas presentes en la misa, los ángeles, serafines y querubines, así como todos los santos cuya fiesta vamos a celebrar este 1 de noviembre que se acerca. Nosotros estamos siempre acompañados, nunca solos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o amistad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos da el tema más importante de la vida humana, el diálogo con Dios, la capacidad de hacer oración. No hay poder más grande o poder mayor a este, que es tener a Dios de nuestro lado. No en nuestras manos, porque más bien venimos a que Dios nos tenga en sus manos. A diferencia de la magia que viene de manos, de manipular inteligencias, corazones, cuerpos y almas y espíritus, el espirituismo, la liturgia más bien es yo ponerme en las manos de Dios, no hacer que Dios y los espíritus del más allá hagan mi chamba, sino yo hacer la chamba o el trabajo de quien me puso aquí en la tierra, en este lugar, hoy y aquí. Por eso reconozcamos, mis hermanas y hermanos, que para poder aprovechar lo que es y significa la misa,
la Santa Misa, debemos tener 4 cualidades como les he mencionado antes: ser sincero o honesto, ser humilde y sencillo, ser creyente en Dios, tener fe y tener amor en nuestras personas, respeto y amor hacia los demás. Si te falta una de estas 4 credenciales o cualidades, te falta mucho para poder aprovechar eficazmente de lo que cada misa te ofrece. De nada sirve que vengas a muchas misas y hagas muchos rezos si tu corazón es duro como una piedra. Porque si está en el río y el agua pasa por encima, abajo, por un lado y por otro, pero permanece cerrado y duro como una roca, nada va a hacer que penetre esa roca. Y el agua pasará por todos lados, pero siempre tendrá sed. Por eso, con humildad, reconozcamos todos que somos pecadores. Y si no eres tan pecador como otros, ven a agradecerle a Dios que por su ayuda que Él te ofrece, por su gracia, no ha sido peor de lo que podía ser en las circunstancias de los que pecan más que tú. Todos entonces, los buenos y los malos, nos presentamos delante de Dios. Los buenos para perseverar en el bien y los malos para convertir nuestras acciones y actitudes y palabras y pensamientos y empezar a obrar bien, correctamente y según la ley de Dios sobre todo. Reconozcamos pues todos nuestros pecados de pensamiento, que el Señor limpie nuestra imaginación, nuestras formas de pensar, de razonar, de imaginar, que purifique nuestro corazón, que nos esclavice de los ídolos, de aprender a amar lo que se debe amar y a quien debemos amar, y evitar que nuestro corazón se esclavice de aquello o de aquellas personas que nada bien nos traen, que no nos ayudan a crecer en el Señor. Y también pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que cuando venimos a orar lo hagamos confiando que Él escuchará nuestras oraciones, en nuestras necesidades, y pidámosle también que nos haga capaces de decir: Señor, no he amado lo suficiente. Enciende mi corazón y mi ser para amar a los demás, para que tú, por medio de mis manos, de mis abrazos, de mis ojos, de mi ser, pueda expresar amor y respeto a mis semejantes. Entonces, pues, comencemos todos personalmente, como familia y como iglesia, ¿por qué no también como nación? Pidiéndole perdón a Dios por todas nuestras faltas, errores, pecados. En este momento, pues, cuando el sacerdote siempre que dice en público, oremos, y guarda un poco de silencio, es el momento de depositar todas tus intenciones. Desde ya hacemos oración por las personas cuyos nombres están en estos sobres, para que el Señor les lleve a la luz de su presencia, ya en el cielo, y no sufran más las penas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, sostén o apoya toda nuestra esperanza e inflama nuestra caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes y nos concedas amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico.
El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Cristo, Dios reconciliaba al mundo con Él y a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola
sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Jesucristo es el sacramento primordial de la salvación universal, o plan de salud integral que Dios quiere para cada ser humano, niño o niña, hombre o mujer que viene a este mundo, de todos los tiempos, de todos los lugares, a través y solamente por medio de Jesucristo llega la gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación o salud que Dios ofrece a todos. Y el ser humano, gracias, ha sido constituido el recipiente oficial por medio de algo así como kahal en hebreo, o eclesia en griego, y en español asamblea de los salvados, de los bautizados, o sea, iglesia o pueblo, todo de Dios. Por lo tanto, esa antífona de 2 de Corintios 5:19, en Cristo Dios reconciliaba al mundo con él y a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Para aquellos que piensan que yo no ocupo de Cristo, hoy se les avisa que sin Cristo no puedes regresar a Dios o entrar al cielo. Y para aquellos que creen solo en Cristo, pero no en los curas o en la iglesia, y que piensan que Cristo es el centro de su vida y lo es todo, pero que nada que ver con la Virgen María, los santos y los que van a golpearse el pecho todos los domingos. Yo en cambio no ocupo de eso, de ir a la iglesia. Dios y yo somos muy compas. No ocupo irme a confesar y decirle los pecados a un pecador como yo, porque Dios y yo y Dios nos entendemos muy bien. Pues hoy le aviso que se nos dice claramente que a nosotros, dice San Pablo, a él junto con los demás apóstoles y Timoteo, los que después tomaron el papel de los apóstoles, los obispos y presbíteros en comunión con ellos. Yo soy uno de esos presbíteros en comunión del obispo Joseph Brennan. Se nos ha entregado el mensaje de la reconciliación. Y no solo un mensaje para predicarles, sino la eficacia de ese mensaje con la práctica o acción de los sacramentos. Hermanas y hermanos, hace 8 días estuve predicando un retiro en Kerman y mi hermano sacerdote vino y le celebró la Santa Misa. Y usted puede así de simple comprobar, ¿verdad? Y ver que cada sacerdote tiene su gracia, su don. Somos diferentes, no solamente en color de piel, sino en forma de dar el mensaje. Una de las cosas que no solamente algunos de ustedes
me han reprochado. Yo también me cuestioné el día de ayer. Dios mío, ¿cómo puedo yo dar el mensaje de tu palabra si por un lado quiero hablarles de Dios y concentrarme en este mensaje de Dios, y por otro lado tengo que aplicar la palabra de Dios a varios temas? Porque si no, siento que he dado un mensaje incompleto. Y la gente acostumbrada a venir una hora. Bueno, en Monte Carmelo más de la hora porque no les queda de otra. Y el día que otro padre viene y dura más poquito, pues ¿qué pasó? Pero sí quiero decirles lo siguiente. Cada uno hace lo que puede. Yo ayer le dije al Señor: Señor, yo sé que tú eres el centro de la predicación, que la misa es la actividad central, que la reunión que el bautizado tiene en la semana no tiene igual de importancia a las otras reuniones con el médico, el profesor de la escuela de los niños, el trabajo. Que la Santa Misa es el corazón de la liturgia, y la liturgia es la oración pública de toda la asamblea creyente. ¿Cómo me atrevo, me dicen algunos, a gastar demasiado tiempo en asuntos políticos o económicos o de salud? O inclusive la gente está más atenta en cuanto empiezo a decirles cómo funciona Satanás y todos los seguidores, y más en este mes que se ha querido abrogar que hay seguidores que le rinden culto. En una de las misas que tuve estos días, una persona agarró la hostia y se la llevó y fue a dar hasta la última banca, porque allá estaba sentada con sus compañeras, y hasta que no tuve la amabilidad de tocar su hombro y decir: cómase esa hostia, y yo vi que se la puso a la boca, se la comería, la guardaría, se la pondría delante de mí y luego la sacaría, no lo sé. Por eso, mi hermana y mi hermano, cuando tú vienes a comulgar, se toma con la lengua para que inmediatamente llegue a tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y allí lo adores, lo abraces, lo beses, lo comas, o Él te coma, te bese, te abrace, y seas uno con Dios. Que tu cuerpo sea la casita, el templo donde habite Dios. Desafortunadamente, en el mundo en que vivimos, no te quiere libre ni Satanás, ni el mundo, ni tu ego o tu carne o tus propios demonios que te acechan constantemente. Cuando yo iba de pequeño a la iglesia, odiaba, no sé si es la palabra correcta, pero no me agradaba ir a misa, y menos a la misa de niños, que era a las 8 de la mañana en la capilla de mi pueblo. Porque si íbamos a entrar a la escuela a las 8:30, como en domingo íbamos a ir más temprano a la iglesia, que quería dormir más. Dicen que en California acaban de aprobar que los jóvenes entren más tarde a las clases. ¿Quién sabe si va a funcionar? Pero en mi caso, yo fui obligado a ir a la misa por mi madre, porque ella me decía: si ustedes, a mis hermanos y a mí, no van a la misa, no les doy dinero para gastar en la escuela. Y pues empecé a ir a la misa por interés de los 40 centavos o 50, un peso, entonces todo lo que sea, para poder gastar y comer las galletitas con chile, que como uno está de chamaco estudiante, todo le sabe a gloria, ¿verdad? Sabrosísimo, aquellos tacos y lo que sea, tortas, lo que sea. Por el interés fui a la iglesia, pero mi madre sabía que no íbamos de corazón y nos ponía a prueba, a mí y a mis hermanos. El que sigue de mí, de edad, era el primero que contestaba, porque además decía: ahora que salieron de la misa, no crean que es todo para darles su dinerito de ir a la escuela. Ahora, si no me dicen de qué hablo el padre, no les doy de desayunar. ¡Ay! No, pues al primero que le preguntaban era a mi hermano, y le decía:
¿De qué habló el sacerdote en la iglesia? Pues ni tardo ni perezoso, siempre contestaba correctamente. El padre habló de Dios, pues ni modo que no hablara de Dios. No, pero el que la llevaba de perder era la segunda pregunta. A ver, Joaquín, ¿y qué dijo de Dios? Dijo, ¿y ahora qué contesto? Pues que nos ama, siempre le atinaba. Y pues lográbamos los 40 centavos, el tostón, el peso, porque contestábamos. Mis hermanas y hermanos, todo el mundo entiende que si vienes a la iglesia vas a oír de Dios. Tanto que si se ponen a hacer círculos bíblicos o de crecimiento en las casas, invitan a una vecina y le digo, oiga, venga, porque aquí en la casa de fulanita hablan de Dios. Oh, no. Si allí hablan de Dios que es tan bueno, ¿qué no dirán de mí, gran pecador? ¿Verdad? Mejor no voy, gran pecadora. Como quiera que sea, mis hermanas y hermanos, el tema común de la Iglesia Católica, de muchos fieles, ha sido obviamente Dios y que Dios nos ama. Y el Padrecito no se puede salir de ese esquema, hablar en contra del aborto, en contra de los matrimonios gay y no meterse en política. Si un sacerdote se atreve a hablar más de esos temas, ay, Dios mío, se ha hecho comunista el padre. Recemos, porque mire nomás, se mete en camisa de 11 varas. Y pues yo sí me metí camisa de 11 varas, para que es más que la verdad. Y por eso ayer preguntaba, Dios mío, ¿qué hago? Pues también el Señor me dijo, pues ¿qué hago yo contigo también? ¿Verdad? Dios mío. Pues vamos a ver si antes de la misa abordamos los temas que tiene que ver con la semana, y después la misa un poco más breve, más sencilla y al grano. Y hacemos de la misa con toda reverencia el centro de nuestra fe, con todo el amor y la devoción. Sin embargo, la misma oración, si es genuina, si es auténtica, nos lleva a tocar otras áreas de nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, nuestra vida comunitaria y, ¿por qué no?, la sociedad en general, la vida nacional y global. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, Dios mío, si es una hora a la semana y un día, ¿de qué manera yo puedo darte a ti el lugar central de mi predicación, de mis pensamientos, de tal manera que tú me des vida con toda la palabra de Dios, como lo explica el sacerdote, y de tal manera que yo lleve algo? No tanto, pero algo se me pegue de lo que dice el sacerdote. Pues fíjense, hermanos, que hace 8 días, no estuve con ustedes, pero todo el mundo escuchó el evangelio, supongo, y deben recordar que se trataba de una viuda, y como hoy también se trata de otra viuda. Porque a las viudas, a los huérfanos y a los peregrinos o inmigrantes son los grupos, son las personas que más ama a Dios. Estos días, con un funeral que tuve hace 15 días o 22 días, algo así, yo agregué otro número de personas, además de las viudas, los huérfanos y los inmigrantes, agregué los verdaderos amigos. Por un funeral que tuve de 2 muchachos que, aunque no venían tan seguido a la iglesia, pero eran grandes amigos, que hasta el Señor se complació en aceptarlos juntos, no en llevárselos, porque no hay que echarle la culpa a Dios de cómo morimos y cuándo morimos, ¿verdad? Ya les he dicho que muchas veces en un velorio ahí estás, no hayas que decirle al doliente, si decirle lo siento mucho, ¿qué onda? Vas y le dices, oiga, lo siento. No, señora, acostadito está mejor. Señora, que yo lo siento, que usted tiene este dolor. Ah, pensé que iba a sentar al difunto. Ah, lo siento. No, así está bien, acostadito. Y otras cosas que he dicho que es el plan de Dios para cada ser humano que viene a este mundo. ¿Cuántos años se imaginan que Dios quisiera que todos los seres humanos vivieran y vivieran bien? Ayer murió el abuelito de una de nuestras feligreses, de 94 años o por ahí, 90 y tantos.
Pero de verdad a Dios le agrada que acabemos todos chuecos o reumáticos y enfermos con bastón. No, el Señor nos dio órganos internos para los cuales provee hierbas y frutas y semillas y raíces y vitaminas y minerales de todo lo que hay a nuestro entorno para vivir sanos y vivir muchos años y darle gloria a su nombre, de tal manera que cada ser humano pueda vivir alrededor de 140 años. Ay, padre, pues ay, hija, que por qué estoy diabético y tengo cáncer. Pues es que no sabes que tus corajes, que tus rencores, que tus envidias es el comienzo de la enfermedad de tu cuerpo. Pero primero enfermaste tu alma, luego tu corazón con rencores, luego tienes enfermedades psicosomáticas. Soma quiere decir cuerpo, psico de la mente, mental y corporalmente, y luego no hayas cómo curarte esos cánceres o sida o otras cosas que te llevan a la tumba más joven de lo que esperabas irte. Por eso, hermana y hermano, el poder de tu boca, el poder de tu alma, de tu corazón y de tu mente está ahí para que le implores al Señor. Al Señor le agrada que reconozcas que necesitas de Él, que estás dándote cuenta cuánto lo ofendes, cuántos errores has cometido, pero ante todo cuánto necesitas de tu Dios y Creador. Hace 8 días se trató de esa viuda que, sabiendo que en el pueblo no hay otro juez más que ese corrupto que llegó al pueblo y que solo le hace caso a los ricos, a los que le ofrecen mordidas grandes, muy diferente a lo que nos habla la primera lectura de hoy, que nuestro Dios es un Dios justo, que Él no se fija quién tiene más dinero. Por eso tenemos la imagen de la justicia como una mujer tapada o vendada de los ojos y con una balanza en la mano para no ver qué le ponen en la balanza o quién le pone qué, sino como ella no se deja atraer por la belleza de lo que ven nuestros ojos o el dinero, la mordida que le ofrecen, con la balanza nomás ve a dónde pesa más. Y una vez que una buena juez, un juez o una juez, muchos hasta erróneamente le llaman a una mujer juez la jueza. Eso es un error, no se dice la jueza, la juez o el juez. Hay un hombre que aplica a ambos, a hombres y mujeres, juez, el juez o la juez. Pues la juez o el juez, si de veras es íntegro, que no se deja comprar por mordidas y no es corrupto, como el juez de hace 8 días que nos mencionaba Jesucristo, va a expresar lo que él o ella considera correcto. Y si de veras somos hombres y mujeres civilizados, vamos a respetar lo que diga el juez, aunque un juez en México acaba de dejar libres a gente satánica, diabólica, llena de drogas, que porque todavía no tenía los papeles en regla y la acusación no era clara. A pesar de la suciedad, la maldad con que se vio como en el barrio de Tepito encontraron esa mugre y no hay evidencia suficiente. Es un corrupto, obviamente. A cambio, entonces, en este país, una juez dictó dictamen sobre la defensa que el presidente hizo de sí mismo. Y ella dijo, esto es así. La Constitución es la ley, nadie está por encima de la ley, ni usted, señor presidente, así es que a someter todo lo que se demanda y espera de usted. ¿Cómo es posible que un juez en los Estados Unidos mexicanos y una juez en los Estados Unidos americanos tengan conclusiones opuestas? ¿Que acaso la ley y la justicia no es la misma? Claro que sí. Por eso la primera lectura de hoy habla, Dios es un rey justo, un justo juez. Por eso San Pablo habla en la segunda lectura, he terminado mi carrera,
Estoy cansado del camino, como esa canción, cansado del camino. Estoy esperando nomás la corona del premio que me espera porque he cumplido con lo mío. Yo nomás espero el veredicto del justo juez. Mis hermanas y hermanos, es tiempo que le agreguemos algo más a nuestra actividad central llamada la oración litúrgica o la Santa Misa. No nomás Dios, como dijo mi hermano a mi madre, el Padre habló de Dios, por supuesto, ¿de quién más iba a hablar? Y lo que le contesté yo a mi madre, también el Padrecito dijo que Dios nos ama. Pues por supuesto que nos ama. No, agrégale dos cosas más. Agrégale que la iglesia es el lugar donde se expresa el poder mayor que en todos los otros lugares, oficinas, trabajo, escuela, bares o la intimidad de la alcoba de una pareja, en la mesa del comedor, los aviones, los barcos, todos los lugares. No hay lugar más sagrado y donde hay más poder que en la Santa Misa. Pero para que la oración litúrgica realmente sea el centro de tu vida, la Santa Misa supone o espera de ti que hagas oración al haberte levantado esa mañana o todos los días, dándole gracias al Señor. Personalmente, gracias te doy, Señor, porque me has dejado amanecer, o en la noche porque me dejas anochecer. Así te pido, Señor, me permitas amanecer o me permitas anochecer, con el alma en el cuerpo, para saber y creer que hay Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. La oración es hablar, no nomás pensar o sentir, hablar. Hacer el Santo Rosario en familia. Primero, la oración personal. Segundo, la oración familiar, como es el Santo Rosario. Y tercero, venir a la Santa Misa. Escuchar con devoción su palabra. Y cuarto, lleva lo que aprendes en la misa y recuerda lo que la palabra misa significa. Misa es despedirte, es llevar la misión. Ahí que lo que te dio Dios en la Santa Misa lo vives en el trabajo, lo vives en tu partido político, en las finanzas y donde sea. Por eso yo no pude tranquilizarme con decir, pues solo les hablo de Dios y de Dios y de Dios. Claro que he cometido el error, que le doy demasiada importancia a los títeres de este mundo, cuando el centro es Jesucristo y todo su poder y su Santísima Madre. Y por eso les pido disculpas. Espero centrarme más en su palabra. Nomás no me piden que le aplique a todos los demás. Ya ven, dos hombres subieron al templo, nos dice Jesús el día de ahora. El primero le dijo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como esos ladrones, adúlteros, corruptos, como ese publicano que está ahí. O sea, yo soy muy recto, yo respeto la ley, yo pago mis impuestos al gobierno y mi diezmo a la iglesia. Ustedes sabían que San Juan Pablo II ha agregado el no pagar impuestos como a la lista de los pecados que hay que confesar. Claro, nuestro presidente no es católico, pues él no sé si se le puede atribuir que comete el pecado de no declarar sus impuestos. Si no los declaras, porque asumimos, ¿verdad?, que no los ha pagado. Pero puede ser que me equivoque y lo esté juzgando, ¿verdad? Yo también peco. Pero aquí se trata de que cuando hagas oración no juzgues a los demás, ni a uno ni a otros, sino que vengas a la iglesia, a la casa de Dios diciendo, Señor, si yo me porto bien y respeto la ley y obro correctamente y soy del partido conservador y sabes lo que está bien, Señor, pero debes venir con humildad, no con vanidad, diciendo, yo sí las puedo. En cambio, esos personas no gratas, los illegals, los undocumented, los aliens, aquellos que son lo peor, y yo que soy correcto, bueno, digno, ay Señor, ¿a qué horas me premias, verdad? ¿Por qué no me pones en un nicho? No, entonces por favor vamos a ser realistas y a no querernos más de lo que somos. Ay, Padre, pero si dijo eso, mire que no, hermanas y hermanos.
Nosotros todavía no llegamos al nivel de la santidad de los que están en la gloria de Dios. Hay tres tipos, grupos o membresía para pertenecer al pueblo de Dios, que es el tema de las próximas misas. Ahorita se los adelanto. Es el pueblo inmigrante, que somos los que vivimos en la tierra. Pueblo inmigrante o peregrino, es el primer tipo de iglesia o de grupo, que pertenecemos a toda la iglesia. El segundo, las ánimas del purgatorio, que están sufriendo, esperando nuestras oraciones para interceder por ellos. Y el tercero es el grupo de los santos en el cielo, ya gloriosos. Y todos estos grupos somos la iglesia de Dios. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuando una persona discrimina o es racista, cuando una persona se siente en su derecho de decir: yo cumplo la ley y yo pago mis impuestos y exijo que el gobierno proteja mi propiedad privada, y una vez que yo le pago al tío Sam, el gobierno tiene que darme protección a mis derechos, pero también que no se meta en mi vida privada, porque me debe dejar en la libertad de hacer de la economía o de la escuela lo que yo quiero. Mis hermanos y hermanas, tres son los pecados o errores de un sistema americano o capitalista que nos echa a perder todo, por muy cumplidor de la ley que seamos: el individualismo, la propiedad privada y el orgullo. Las tres cosas parecen buenas. ¿Por qué no voy a exigir que yo tengo el derecho a ser yo mismo? Cuando le preguntaron esta semana al presidente quién es su equipo que lo defienda, cuál es su defensa, y él contesta con una vanidad increíble: mi equipo soy yo mismo. Hermana o hermano, si eres buen ciudadano, si eres buena cristiana, nunca permitas que después de 5 años a ninguno de tus hijos se le ocurra decir: estos son mis zapatitos, mi ropa, y yo nomás quiero yo ser el centro. Si pasaron 5 o 6 años y el chamaco sigue siendo el centro, sí, síguelo atendiendo, dale de comer, no lo descuides. Pero desde el año 1, desde que es concebido hasta el grado 5, son el centro de tu hogar. Pero ya pasando los 5 o 6 años, enseña a tu niña o a tu niño que no es solo en este mundo, que tiene más hermanitos. Muchas veces se ponen celositos los niños si nace un hermanito. Por eso cuando le preguntan a Juanito: ¿qué quieres? Y mi hijo, ya tu mami va a tener otro hermanito o hermanita. ¿Qué quieres? ¿Un hermanito o una hermanita? Ay, no, mamá, mejor una bicicleta. Oye, pues no se vale, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que sus niños dejen de ser egoístas desde chamacos, para que de grandes el mundo no tenga que lidiar con estos monstruos, porque llegan a ser monstruos. Si de chiquito no le cumpliste todos sus gustos, porque cuando tú eras niño te dejaban sin tragar y ahora le atepugas toda la comida y dulces sabidos y por haber, oye, no. Ahora, si van a llevar a que sus niños pidan chocolates y dulces, ¿qué no sabes en el país y la mentalidad en que vivimos? Ha habido casos años pasados que cuando niños entran a la yarda o al jardín o a tocar la puerta, este hombre bien americano, con la segunda enmienda que le da el derecho de comprarse una pistola o carabina, desde la ventana le apunta a matar a esos chamacos porque cruzaron su propiedad. ¿Y a poco está en un error? No, la ley lo avala, lo apoya. Eso se pedía del presidente de los Estados Unidos mexicanos: usted debería matar a todos, pero no dejar escapar al chapito, ¿verdad? Aunque haya habido ríos de sangre, pero usted, cómplice de este delincuente, usted debe renunciar a ser presidente. No cumplió con la ley. ¿De veras? ¿Qué nos dice el juramento de todos los servidores públicos tocando la bandera, sea mexicana o americana, y la Biblia y la esposa por un lado? Juro cumplir el deber, y si no, que la nación me lo demande. Entonces, señor presidente, ¿por qué no cumplió con su deber? Así de sencillo. ¿Qué entiendes por deber? Y por otro lado, ¿qué entiendes por nación, verdad?
Porque no es nomás de hablar y decir, yo tengo la razón, cumplo con la ley. Este hombre entró al templo y decía que pagaba impuestos, que pagaba el diezmo. No soy como ese publicano, como la chusma, ¿verdad? Esos, bola de grosos. ¿Cuánta gente indígena en las calles de este país o en México? Allá en México se ha visto en las noticias que golpearon a un indígena y quitarle su vendimia de allí de las calles también, no sé si fue la Ciudad de México, Guadalajara, no sé, y con una vanidad que le dicen te voy a quitar tu mercancía a la gente que vive de eso. ¡Qué sinvergüenzas! Muy cumplidores de la ley, pero el infierno es lo que les espera. Porque han hecho de la ley un ídolo. Así como hay gente que de la Biblia hace un ídolo. La Biblia dice, sí, pero el sentido común que dice. Dios no habla solamente a través de la ley, aunque habla por medio de las leyes, especialmente la de Moisés. Dios, claro que habla a través de la Biblia, como se habló hace 8 días. La escritura fue escrita con 2 propósitos: para proclamar las hazañas del Señor en público y para enseñar a los niños y jóvenes de las nuevas generaciones las maravillas que el Señor hizo en el pasado y someternos a su autoridad. Son los 2 objetivos por los que existe la Biblia. Pero en sí la Biblia no te salva la fe de la que la Biblia es testigo. Por eso hay algunos que, ¿saben ustedes que para ser testigo de un accidente, pues tienes que haber visto cómo estuvo el choque? Y algunas personas les preguntan si puede ser testigo. Pues el requisito es que haya visto el accidente. Y nuestros hermanos de Jehová por eso nunca empiezan directamente preguntando si quiere ser testigo de Jehová. Lo primero que dicen es: ¿ha oído usted hablar de las buenas nuevas del reino? Porque claro, eso es muy positivo. Y qué mejor buena nueva del reino que un Dios justo como el que se predica hoy en el Evangelio y en la primera lectura. Que Dios es justo y que Él va a atender la necesidad del pobre y que no se va a dejar solo porque unos sean ricos o blancos de color de piel. No, a todos. Por eso las señoras muy pipiris nice con su carterón y su libro en la mano llegan y ven a una señora barriendo al salir de su casa. Señora, ¿le gustaría a usted ser testigo de Jehová? Ay, señorita, fíjese que no puedo. Yo no vi el accidente, ¿verdad? Diciendo, Dios mío, pues como si Jehová se hubiera cometido lo hubieran atropellado a la esquina, ¿verdad? Yo no vi el accidente, por eso no puedo ser testigo, ¿verdad? Bueno. Pero aquí lo que importa, mis hermanas y hermanos, es que usted y yo sí podemos ser testigos de la verdad, de un Dios que está a nuestra disposición, cerca de nuestra boca y dentro del corazón, como dirá el capítulo 10 de a los romanos, para que todos podamos transformar este mundo con lo que es más poderoso. 2 ejemplos de los santos que celebramos el próximo viernes, que es misa de obligación, y aquí tendremos misa a las 6:30, sirva de ejemplo. Una Teresita de Lisieux, esta niña que su hermana Celina era la priora o la superiora de su convento, y que le dice: hermanita, escribe tus memorias desde que eras niña, y escribió un libro que se llama Historia de un alma. Y allí nos dice Teresita cómo ella le suplicaba a Dios y le daba gracias. Le decía: Señor, aunque soy apenas una pequeña niña, yo te agradezco que no me has permitido caer en pecado mortal. No por mis méritos, sino porque tú eres bueno y poderoso. Si yo le voy a dar vuelta a la esquina a la derecha y hay un bache, un hoyo, tú vas y lo rellenas para que yo no caiga en ese hoyo. Y si sigo caminando y le doy a la izquierda y me encuentro una roca que al dar vuelta me topo y me rompo las narices y me quedo sangrando, tú vas y remueves la roca para que yo no me tropiece. Tu gracia me ayuda a ser una buena mujer, una buena alma. Porque sin tu ayuda yo pude ser tan pecador como Agustín, un hereje,
que luego fue un gran doctor de la iglesia, o la Magdalena, o Cipriano, que fue el peor de los brujos del vudú, más que ningún otro, y que después renunció a Satanás, se convirtió y fue un gran santo. Yo pude haber hecho los pecados de las prostitutas, de los adúlteros, de los ladrones, de los asesinos, de Pablo que te persiguió, Saúl. Pero por tu gracia no me permitiste caer en ese pecado, evitaste que yo cayera en esas situaciones y me ayudaste con tu gracia para no caer en mal. Esa es una oración humilde y no como la del fariseo. Oh, yo no soy tan malo como ese, yo soy re bueno. No, hombre, este hombre esperaba que Dios venga con el certificado y le diga qué bueno es usted. Ya parece que hasta Dios le debe. Oye, no, Dios no te debe nada, ni a ti ni a mí. Por eso nunca me cansaré de decirles, hermanos, que les quede claro a los de la adoración nocturna, como los del grupo de oración carismática, como todos, Dios no los necesita a ninguno de los aquí presentes. Es más, comenzando conmigo, Él no me ocupa. Él puede llamar a otros jóvenes a ser sacerdotes, puede traer a otro sacerdote. Él no me necesita a mí, ni le necesita a ninguno de los presentes. Nosotros somos los que nos reunimos en la asamblea porque sí necesitamos de Dios. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. ¿Queda claro? Pues vamos a pedirle al Señor que siempre tengamos estas cualidades para obtener todas las bendiciones que una misa nos trae. Ser honesto, sincero, ser humilde y sencillo, ser creyente en Dios. Como le decía yo a mi mamá, como le decía a mi hermano a mi mamá, pues el Padre habló de Dios. Y tener amor, pues que el Padre nos dice que Dios nos ama y pues que hay que amar. Sí, pero amar es muy general, pero amar a esa huérfano, a esa viuda, a ese inmigrante y tener buena amistad con los demás, eso es lo que espera Dios de ti. No nomás que reces, sino que tu oración resume todas tus relaciones con los demás. No solo por el celular, sino de un abrazo, de un beso, de un respeto a todos los que nos rodean, empezando por el respeto a ti mismo, a los demás y a tus compañeros de familia, de grupo, de partido y de nación, y aun aquellos que no son de los nuestros, pero que no tenemos base para juzgarles a ellos. Que el Señor se encargue. Yo me encargo de lo que tengo que dar cuentas, de las personas que ha puesto bajo mi cuidado y los demás que se encarguen de sus propias responsabilidades. Por lo pronto, Señor, gracias por el poder tan grande que has puesto en mis labios, en mi corazón, con el Santo Rosario. El ejemplo final de esta homilía es aquella mujer que salió en las noticias hace unos 15 días, que llegaban esos fuegos voraces del sur de California y se hincó y le dijo a su marido y sus hijos: vamos a pedirle a la Santísima Virgen y a las benditas ánimas del purgatorio que nos protejan de este fuego. Señora y Madre mía, Señor Jesucristo, que mi propiedad, que mi casa no sea afectada por estas llamas. Y ellos mismos grabaron con una cámara cómo las llamas, por los vientos de Santana, volaban por encima de su casa hasta llegar a la siguiente propiedad. Van a decir algunos: padre, pues ¿qué culpa tienen los vecinos? Pues yo no sé, pero no rezaron, fíjate, así nomás. Y también con la cámara vieron cómo los bomberos se corrían de un lado al otro de su casa para seguir apagando el fuego del otro lado, ya que esta casa la había protegido la Madre de Dios, el Señor. Por eso cuando le pidas a Dios, pídele de corazón y lo que le pidas te lo concede. Igual que al Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y las ánimas del purgatorio, porque ellas agradecen una oración que hagas por ellos, especialmente las que todavía están en penas. Que haya un amigo aquí en la tierra que hace oración. Cuando vienes a la iglesia, sentado, escuchas su palabra, de pie haces oración y de rodillas adoras al verdadero Dios y pides perdón por tus pecados y los pecados de los demás. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia,
Hemos predicado que Jesucristo es el sacramento primordial de Dios para toda la humanidad y la iglesia es el sacramento universal de esa salvación universal que el Señor trae para todos. Vamos pues a orar con ese sentido de responsabilidad de todos como miembros de la iglesia, de interceder para que haya paz y justicia en el mundo, para que la felicidad sea la palabra del Señor y no solo las cosas materiales o bienes de este mundo, sino sobre todo su presencia. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Mira, Señor, los dones que te presentamos, que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria y salvación de nuestros semejantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped e inmigrante en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos e hijas, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Amén. Del Señor. Hosana en el cielo. Hosana Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de estos hijos tuyos por quienes ofrecemos este santo sacrificio de la misa que hemos nombrado y todas las ánimas del purgatorio que más necesitan de tu presencia, de tu ayuda, de tu perdón, de tu misericordia. Acuérdate también de todos los que durmieron en la esperanza de resucitar y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, aunque Dios no necesita de nosotros, pero Él se siente como un papá cada vez que le aclamamos como hijos e hijas muy queridos. En particular pidamos por aquellas ánimas que están a punto de perderse, no solamente en la otra vida, sino aquí en este mundo, aquellos que buscan el mal, aquellos que promueven la oscuridad, y aquellos que han cometido injusticias, que son discriminadores, que son racistas, no para juzgarles, sino para pedirle a Dios que les ilumine, para que no se excluyan ellos mismos del resto de la humanidad, o de la nación, o de la iglesia, o de sus propias familias, sino que todos como hijos e hijas muy queridos de Dios, aclamemos al único superior a todos, que es el Señor. Todos los demás somos hermanos y hermanas, iguales en derechos y en dignidad. Por eso digamos juntos como nos enseñó nuestro divino Salvador: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, a tus discípulos, a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele a esta iglesia tuya y nosotros dentro de ella la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. He aquí al Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, a este banquete de vida eterna.
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado.